Ya se juega. Luqueño, General Caballero. Tiene el Feliciano Cáceres. Ahí está Rodi Ferreira. Juega Rodi. Arriba Ferreira. Salta de cabeza. Parecía la intención de Marcelo Ferreira, que está rápido en el partido. Está muy intenso Ferreira. Sí, que es el reemplazante de Álvarez. La tocó para Martínez. El Chapa. Sigue Martínez. La cambia el Chapa. La elevó para que llegue Miller Mareco. Centro de Miller. De cabeza. Apareció Ayala. La pelota fuera cerca del poste derecho. Habrá salida para Luqueño. Y aparecía sin marca encima Pablo Ayala. Con comodidad para sacar el cabezazo. Jugando con Rubén Darío Ríos. Esperando Ferreira. Sigue Ríos la conducción. La puso para Rodi Ferreira. Hacia el otro costado está Diego Fernández. Va Ferreira. Sigue Marcelo Ferreira. Conejo le pegó mal. Dentro del área superior se lamenta el Cone. Llegó bien el Sportivo Luqueño. No lo puede creer Jorge Conejo Benítez. Y llegó con una clara en la parte final de esta primera etapa. Esperando el Cone, va Conejo, Nico Mara que continúa, tocando con Rodrigo Rojas, sigue Rodrigo, el pase para Diego, busca Fernández, Fernández con el centro, arriba, llega Ferreira, le queda Nicolás Mara, cerca del palo derecho, le pegó Nicolás Mara como venía, Luqueño cerca de su gol. Y le pegó por abajo, con algún pique que podía complicar por supuesto al arquero. La maneja Valenti, la pelota larga, la marca de Rodi Ferreira. Iba llegando Aguilar. Busca Ferreira. Domina Maná. Y va Nicolás Maná. Apertura para Jorge Conejo Benítez. Rodrigo Rojas. Rubén Darío Ríos. Con Rodi Ferreira. Otra vez para Rodrigo Rojas. Buscando el espacio para asociarse. Luqueño. Qué bien que le hicieron Maná y Rodrigo Rojas. Pase para que aparezca Ferreira. Va Rodi. Centro de Rodi. Arriba en envío. Está Fernández. Busca Cone. Palo y despeja. Mareco, que vi que le hicieron enorme acción colectiva del Sportivo Luqueño. Dame que te doy. Tac, tac, el pase del Sportivo Luqueño y así llegó. Es increíble, Nico. Iba a ser un golazo. Y no lo puede creer. Benítez, el centro de Ferreira, el cabezazo ganando Benítez entre varios allí. La pelota que pega en el palo y además toma dirección hacia la línea para continuar el peligro. La jugada previa fue espectacular, cómo la fueron construyendo los del Sportivo Luqueño. Habrá salida para General Caballero. Dame una, decía el chico. Sí, claro. Hay córner, hay tiro de esquina, centro al área. ¡Gol! ¡Gol! Iván Villalba con golpe de cabeza. Frentazo inapelable Sportivo Luqueño, que ya había generado varias situaciones. Le costó ser contundente, pero acá atrás, este córner, tras el tiro de esquina, doble cabezazo y gol. El frentazo de Ferreira, el cabezazo de Villalba, contundente en defensa y en ataque. Iván Villalba pone el 1-0 aquí en la capital del fútbol sudamericano. Lo gana Sportivo Luqueño por 1-0. Y por ahora sube a lo más alto de la tabla de posiciones. Viene el centro arriba hacia el segundo palo dentro del área, le va a pegar Armoa. ¡Gol! De General Caballero, Jorge Armoa. Pompazo de Armoa tras el córner, tras el tiro de esquina. Jorge Armoa le pegó así con mucha convicción. Tiro colocado. Le pegó a colocar Armoa. Igual el partido aquí en la República de Luque. Jorge Armoa y el 1-1. Y en esta no pudo Aguilar. Juega Aguilar. La puso para Sergio Fretes. Fretes hacia un costado. Lateral para General Caballero. Pedía falta Fretes. Saque de costado para el conjunto de Ponce. Cuando Carlos Paul Benítez ha marcado el final del partido. Aquí en el Feliciano Cáceres lo han igualado
Sportivo Luqueño y General Caballero de Juan León Mallorquín. 1-1.